Hermanos y hermanas, en esta oportunidad, en nuestra serie de mensajes basados en Éxodo 20, en Deuteronomio, acerca de los 10 mandamientos, llegamos al tercer mandamiento, que está expresado en Éxodo 27, diciendo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. He titulado este mensaje Una generación que diga vimos su gloria. El propósito es que los discípulos de Cristo, congregados aquí, puedan santificar el nombre de Dios en sus vidas para representarlo dignamente y dar un testimonio eficaz del Señor. Les cuento una historia que se dio en una de nuestras ciudades de América. Un niño de 10 años estaba parado frente a una tienda de zapatos, descalzo, viendo a través de la ventana y temblando de frío. Una señora se acercó al niño y le dijo: mi pequeño amigo, ¿qué estás mirando con tanto interés en esa ventana? Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos, fue la respuesta del niño. La señora lo tomó de la mano y entraron a la tienda. Le pidió al empleado media docena de pares de calcetines para el niño. Le preguntó si podía darle un recipiente con agua y una toalla. El empleado le trajo lo que pidió. Ella llevó al niño a la parte trasera de la tienda, le lavó los pies y se los secó. Para entonces, el empleado llegó con los calcetines. La señora le puso un par al niño y le compró un par de zapatos, juntó el resto de los calcetines y se los dio al niño. Le acarició la cabeza y le dijo: no hay duda, mi pequeño amigo, que te sientes más cómodo ahora. Cuando ella daba la vuelta para irse, el niño le agarró la mano y, mirándola con lágrimas en los ojos, le preguntó: ¿es usted la esposa de Dios? Ciertamente que el niño relacionó a la señora con Dios. Y esto es lo que nosotros queremos hacer ahora. Quiero recordarles que nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. La gente debería relacionarnos con Dios. La gente tendría que ver en nosotros que mantenemos una relación con Dios. Por eso, los 10 mandamientos nos ayudan y nos recuerdan de que la comunión con Dios es básica y se establece la normativa de cómo hemos de comunicarnos con Él. En el primer mandamiento que hemos ya estudiado, Dios prohíbe la adoración de dioses ajenos. El segundo, por otro lado, prohíbe que le adoremos a través de imágenes o de ídolos. Este tercer mandamiento nos enseña que no le podemos adorar en forma hipócrita. Adorar al Dios verdadero con insinceridad es tan inútil como adorar a un Dios falso. Sin lugar a dudas, este mandamiento prohíbe el uso del nombre de Dios en forma profana, pero va más allá de eso. Nos enseña cómo mantener una conciencia de la presencia de Dios en nuestra adoración y vida cotidiana, de tal manera que Él se manifieste al mundo y ellos puedan expresar: vimos su gloria. La gente quiere ver la gloria de Dios, aunque no sepa definirla. Quieren ver de alguna manera el carácter de Dios a través de nosotros. Por eso debemos abandonar el pecado tan común en nuestros días de tomar en vano el nombre de Dios. Volviendo al versículo, podemos ver que dice: no tomarás. Quisiera comentar que 8 de los 10 mandamientos son negativos o comienzan con una apelación negativa, en este caso: no tomarás. El no en nuestra generación se ha tomado como algo que no ayuda, que puede hasta traumar o pueden problemar a la gente al hacer mucho énfasis en el no. Sin embargo, Dios en 8 de los 10 mandamientos comienza diciendo no. Creo que esta es la primera palabra que debería aprender un niño pequeño. No, saber hasta dónde llegan sus límites, entender que somos seres limitados y que nuestra vida tiene que ver con aprender a vivir bajo las reglas, bajo los lineamientos que Dios mismo ha establecido. Pero también quisiera decir de que los mandamientos negativos, los mandamientos cuando dice, por ejemplo, no tomarás, no tendrás dioses ajenos, no harás imágenes, etcétera, etcétera. El presentar de manera negativa, ese no realmente no esclaviza, limita pero no esclaviza,
Sin embargo, el decir sí en todos, lo que termina siendo es esclavitud para el ser humano. Así que los no de Dios nos llevan a libertad. Los no de Dios no nos esclavizan, sí nos limitan, sí nos recuerdan que somos seres limitados, sometidos, somos seres dependientes, pero no nos esclavizan, más bien nos libertan. Así que no tomarás. La palabra traducida como tomar significa levantar, pronunciar o exaltar. Y en este caso se refiere al uso del nombre de Dios en forma de adoración privada o en el culto público. En forma directa, este precepto se refiere a nuestros actos de adoración. Sin embargo, como ya lo dije anteriormente, incluye más que eso, el mal uso de su nombre en la vida diaria o cotidiana. Y no solamente en la oración, sino en nuestro hablar continuo. Es decir, también prohíbe entonces el que nosotros hagamos o usemos más bien de un lenguaje profano. En vano, la palabra hebrea traducida como vano quiere decir forma vacía, forma falsa o sin propósito. Nuestras palabras son en vano cuando no tienen ningún significado, ningún sentido real o ningún propósito. Nuestras palabras son vacías cuando hablamos sin sinceridad o sin verdad. Ahora, hablamos del nombre de Dios, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios, ¿qué quiere decir el nombre de Dios? ¿Qué significa el nombre de Dios? El nombre de Dios significa Dios mismo con todos sus atributos, Dios con toda su gloria, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Así que la pregunta para esta mañana en este mensaje es, ¿por qué no debemos tomar el nombre de Dios en vano? Les quiero dar 3 razones para eso. En primer lugar, porque menospreciamos la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. En la Biblia Dios se ha revelado a sí mismo. La Biblia no es una lista de historias de héroes, de hombres grandes. La Biblia es la revelación de Dios. De hecho, se nos dice en Isaías, el profeta nos habla acerca de cómo, y la gran pregunta que él hace, cuando está diciendo cómo Israel considera a Dios. En el capítulo 40, versículo 5, el profeta dice, entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hay una promesa aquí de parte del profeta diciendo que en un momento dado de la historia humana se ha de manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser eso una realidad? ¿Cómo se hace posible tal cosa? El versículo 8 dice, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es a través de la palabra lo que estamos estudiando, a través de la obediencia a la palabra, a través del sometimiento a la palabra del Señor es que se manifiesta el carácter y la gloria del Señor. Sin embargo, en este capítulo, el énfasis está más bien en que Israel, y en la época del profeta Isaías, Israel ya había perdido toda concepción correcta acerca de Dios. Y por eso en el versículo 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Dice el profeta al pueblo. ¿Qué imagen van a hacer de Dios? Y hermanos, quiero decirles que tristemente hoy en día ya no conocemos al Dios que se revela en la Biblia, sino que estamos conociendo imágenes creadas por el ser humano. Cada ser humano puede hacer su propia imagen acomodada a sus propios deseos, a sus intereses particulares. Entonces, no aceptan la imagen el concepto de Dios que está revelado en la Biblia, el Dios revelado en la Biblia, sino que cada quien quiere hacer su propia imagen. Pero veamos algunos elementos del concepto que la Biblia nos revela de quién es Dios. Génesis 1:1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra para Dios ahí es Elohim, lo cual significa que Dios es omnipotente, que Él es el creador, el que sostiene todas las cosas. Así que Dios es el creador de todo lo que vemos, de todo lo que observamos, aún de lo que no vemos, porque hay una parte de la creación que es invisible a nuestros ojos, pero que ahí está. Entonces Dios ha creado los montes, Dios ha creado las estrellas, Dios ha creado todas las cosas. Por eso nosotros ahora podemos decir claramente que Elohim
es el creador y también el que sustenta o sostiene todas las cosas del universo. Usted está sostenido por el Dios creador. Pero también en Éxodo capítulo 3, particularmente en el versículo 14 y 15, cuando se revela Dios a Moisés, le dice que su nombre es Yo Soy. Y le dice, cuando vayas a los hijos de Israel, dile, Yo Soy me ha enviado. Esa palabra Yo Soy se relaciona más con la redención que con la creación. Así que Dios también es el eterno Yo Soy, el Redentor, aquel que redimió a Israel de aquella repugnante esclavitud, de esa opresión que llegó a situaciones difíciles de entender. Estaban oprimidos, esclavizados, y Dios se manifestó para redimirlos, o sea, para liberarlos. Luego también encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nombres combinados de Dios. Por ejemplo, Jehová Jireh, que significa que el Señor proveerá. Abraham, en aquel momento, cuando se le revela ese nombre, él está entregando a su hijo, y porque Dios le había pedido a su hijo, al hijo de la promesa, su unigénito en cuanto a promesa se refiere. Y Abraham va con aquel dolor de padre a entregar a su hijo. Y subiendo por la montaña, el hijo le pregunta, Padre, tenemos todo, pero nos hace falta el sacrificio. Y Abraham le dijo, Hijo, Dios se proveerá del sacrificio. Y él está en aquel monte, sabiendo que el sacrificio era su propio hijo. Abraham está a punto de realizar tal sacrificio, pero Dios lo detiene. Y entonces le muestra un cordero que está ahí enredado y está tomado en medio de los matorrales. Y va Abraham y sacrifica el cordero. Y entonces le llama aquel monte, el monte donde Jehová se proveerá, el Señor se proveerá. Jehová Jireh, dice Abraham. Hermanos, quiero recordarles que cada revelación de Dios no es una cosa que se ha revelado, alguien le dictó, Dios le dictó a los hombres y ellos se pusieron a escribir, sino que fue dentro de la experiencia, dentro del dolor, dentro de las dificultades. Dios se le fue revelando a estos siervos de Dios. La revelación de Dios no vino en una oficina de manera automática, o le vino por internet o de alguna forma así, sino que dentro de la experiencia, muchas veces dolorosa, Dios estaba revelando a aquel pueblo. Jehová Rafa significa el Señor sana. Israel estaba muriendo de sed en el desierto. Después de 3 días llegan a un lugar donde hay un manantial de agua, corren al manantial, comienzan a beber agua, pero el agua está amarga. Dicen todo, Mara, Mara, está amarga. Y comienzan a reclamar y a quejarse contra Moisés. Moisés clama al Señor y el Dios Todopoderoso le dice, ve a aquel árbol, tómalo, córtalo, échalo en el agua y las aguas se sanarán. Las aguas son sanadas e Israel contentos comienzan a beber agua. Entonces Moisés le dice, así dice el Señor, yo soy Jehová, quien te sacó de la tierra de Egipto, guarda mis mandamientos, guarda mis preceptos, porque si los guardas, si eres obedientes a ellos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y ahí se revela que Él es el sanador de su pueblo. Esta misma mañana Dios está aquí, en esta hora Dios está listo para sanarle a usted si escucha este mensaje, para sanarle, porque Él es Jehová Rafa, Jehová sanador. Tan solamente entendemos las intenciones de su corazón de darle sanidad a su pueblo, sacarnos de las aguas amargas de la vida y traer sanidad no solamente física, sino sanidad del alma, sanidad en las relaciones, sanidad en todo. Otro nombre que tenemos es Jehová Nisi, que significa el Señor es nuestro estandarte. Israel estaba en batalla cuando iba en la caminata hacia la tierra prometida. Amalek, su enemigo, lo ha atacado y pareciera ser que lo está venciendo. Prevalece Amalek, pero Moisés se pone en el monte, levanta los brazos al cielo, y mientras él mantiene los brazos arriba, Josué en el valle vence a Amalek. Pero cuando Moisés se cansa y baja los brazos, entonces Amalek prevalece en contra del pueblo de Israel. Entonces vienen y le ayudan a Moisés a tener los brazos arriba hasta que
Josué termina y acaba con aquel pueblo. Cuando termina la guerra y Amalek ha sido vencido, entonces Moisés lo que hace es levantar un altar en aquel lugar. Y Amara le llamó a aquel altar Jehová Nisi, quiere decir Jehová es mi bandera, Él me da victoria contra mis enemigos. Por eso en esta oportunidad le digo, usted tiene enemigos, yo tengo enemigos, todos tenemos enemigos. Nuestros enemigos no son seres de carne y hueso, pero son fuertes y poderosos para tratar de apartarnos del Señor. Pero he aquí que la Biblia dice que el Señor Jesucristo es nuestro estandarte, es nuestra bandera. Él ha vencido, Él es nuestro estandarte de victoria. Y así podríamos hablar de los diferentes nombres de Él: Jehová Shalom, Jehová Raá, Jehová Sabaoth, Jehová Tzidkenu. Por cierto que en una de las lecciones de las semillas del reino de Dios en la escuela, la vida victoriosa, aparecen todos estos nombres. Jehová Chama, cada uno de ellos tiene su propio significado. Hay otros nombres como El Shaddai, Dios Todopoderoso; El Elión, Dios Altísimo; Adonai, que quiere decir Señor; El Olam, Dios Eterno. Todos estos nombres podemos ver cómo Dios se ha revelado a través de ellos por los siglos. Ha costado sudor, lágrimas, sangre la revelación de esto. Hermanos, no podemos tomar a la ligera el nombre del Señor, blasfemando de su nombre o tomándolo en vano. Su nombre tiene un gran valor. Su nombre tiene un gran valor. Él se ha revelado en la historia y nos dice quién es Él. Así que, ¿por qué no debemos tomar el nombre de Dios en vano? Porque si lo hacemos, menospreciamos la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. En segundo lugar, debemos decir por qué no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Porque si lo hacemos, rechazamos la revelación perfecta y completa de Dios en Jesucristo y su obra. En primer lugar, quiero decirles, Cristo vino a mostrar entonces en este punto, Romanos 2, Cristo vino a mostrar la manifestación perfecta y plena de toda la gloria de Dios. Repito, manifestación perfecta y plena de todos los atributos, de toda la gloria de Dios. Él vino a manifestarla. El apóstol Pablo lo escribe claramente en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 4 al 6, donde dice la Escritura, esto es, dice el apóstol Pablo, el Evangelio entre los incrédulos, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Evangelio es la revelación de Él, es decir, Jesucristo iluminándonos. El Evangelio no es dejar de hacer ciertas cosas malas, el Evangelio no es aprender a cantar ciertos cánticos, aunque esto va incluido, pero el Evangelio en esencia es Cristo mismo revelado. Es Jesucristo como un tesoro. Cuando alguien cree en el Evangelio, cuando alguien verdaderamente se convierte al Evangelio, encuentra que lo más precioso, que lo más valioso es Jesucristo mismo. La valoración que hace ahora de Jesucristo no es la misma de antes. Ahora lo valora diferente. Ahora se da cuenta que el Evangelio es que de sus ojos han caído las tinieblas que el enemigo había puesto, y ahora ve lo hermoso, lo grande de la obra de Cristo. Su obra es grande, única, perfecta, completa, la obra de Cristo. Por eso, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que tenía que irse, les dijo también que Él iba a irse, y Felipe de alguna manera viene y le dice: Señor, solamente muéstranos al Padre. En Juan 14:9, entonces Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Es decir, Jesucristo es la manifestación perfecta de la presencia del Padre. En otras palabras, Él es Dios mismo. Es Dios mismo. Si hemos visto a Cristo, si creemos en Cristo, estamos creyendo en Dios. Por supuesto, también Él le dijo a los discípulos que esto es la vida eterna, que crean en ti, decía Jesús, y en aquel a quien tú has enviado. La vida eterna no consiste en cantidad de años nada más, sino consiste en calidad de vida, una vida de conocimiento de Dios, una vida en la cual Jesucristo
es el centro. Jesucristo es el que se revela. Ese misterio del Padre y el Hijo es revelado en la cruz del Calvario. La cruz, el centro de todo el universo, el centro de la historia de toda la humanidad. El plan eterno de Dios lo enfocó en la cruz del Calvario. Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, cumpliendo el pacto que de siglos antes de que el hombre fuera formado, ya Dios lo había hecho. Todo estaba preparado, todo estaba listo para que allí en la cruz apareciera con más fuerza la gloria de Dios, para que toda la humanidad se diera cuenta que Dios les ama, que por eso entrega a su Hijo. Ahí en la cruz del Calvario vemos a Cristo y vemos a Dios mismo. Ciertamente moría como hombre, pero también Él es Dios. Ahí vemos en la cruz del Calvario al buen pastor dando su vida por las ovejas. Ahí vemos el pan de vida entregándose. Ahí vemos Jehová Jireh proveyéndose del sacrificio perfecto, de la satisfacción plena para perdonar a todos los seres humanos. Ahí vemos a Jehová Rafa manifestándose, sanando en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario vemos a Cristo sanando a la humanidad. Es decir, en la cruz del Calvario vemos la misma gloria de Dios. Pero también tenemos que decir que el elemento más valioso entonces de la vida humana es el conocimiento de Dios. El profeta Jeremías lo dice de esta manera. En capítulo 9, versículos 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El profeta aquí nos dice que la forma que pensamos acerca de Dios es el elemento principal de la vida. En forma inevitable, hermanos y hermanas, nuestra teología, o sea, nuestro conocimiento de Dios, y quiero decirles que todo ser humano tiene su propia teología, aun el que dice que es ateo, tiene su teología, es decir, considera a Dios de alguna manera. Nuestra teología se refleja en nuestra manera de vivir. Obviamente, esto también se refleja en la manera en que usamos el nombre de Dios. Así que nuestra teología, lo que creemos de Dios, está manifestado verdaderamente con nuestro estilo de vida. Creemos en un Dios de gloria, nuestra vida tendrá peso, nuestras decisiones se mantendrán, nuestra vida tendrá dirección, no será vana, es decir, no irá de un lugar a otro, sino que tendremos el peso de la gloria del Señor. Así que el conocimiento de Dios no es simplemente intelectual, una información intelectual o teórica, sino que es un conocimiento, además de lo teórico, un conocimiento personal y experimental de Él. Es conocerlo a Él, conocerlo a Él. Debemos de recordar que todo conocimiento bíblico debe ser en realidad el conocimiento de una persona, el conocimiento del Dios verdadero. Esto es esencial para una verdadera experiencia espiritual. En la letra C del numeral Romanos 2 que estamos considerando, vemos también que Dios mismo es el autor y la fuente de todo nuestro conocimiento de Él. Es decir, Él se ha dado a conocer y lo conocemos porque Él decidió darse a conocer. El mismo profeta Jeremías dice en el capítulo 24, versículo 7, les daré corazón para que me conozcan. Él promete, el profeta dice que Dios, en el nombre de Dios le dice al pueblo, yo les voy a dar corazón para que me conozcan. Hermanos y hermanas, no se puede pensar en conocer a Dios en nuestras propias capacidades. No es por algo natural que nosotros conocemos a Dios, no es por nuestro esfuerzo natural, razonamiento lógico. Algunos pueden ser muy lógicos, pero no conocer a Dios. Es por medio de la obra de la gracia de Dios que nos da un corazón para conocerle a Él. Este capítulo 24 es en el que Jeremías dice que Dios le dio una señal de cómo iba a darse a conocer.
le mostró 2 cestas acerca del pueblo de Israel, que estaban enfrente del templo que ya había sido saqueado por primera vez. Ya históricamente un grupo había sido llevado cautivo hacia Babilonia, y le muestra el Señor a Jeremías 2 cestas, una de higos muy, muy sabrosos, preparados, que se podían comer, y otro de higos amargos, arruinados, que no se pueden comer. Los higos que están preparados para comer representan al pueblo que conoce al Señor, y los higos que no se pueden comer representan a los que el Señor ha desechado. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que dice el versículo 5, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para su bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y entonces dice lo que hemos leído ya, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Cuál es la diferencia entre entre uno y otro higo, o entre una parte del pueblo y la otra parte? Bueno, que unos de ellos se sujetaron a la disciplina de Dios que venía por medio de Nabucodonosor, que iba a llevarlos cautivos. Se sujetaron y se fueron, y Dios a ellos los bendijo. Los otros obstinadamente se rebelaron contra aquella disciplina y fueron castigados, como dice el pasaje. Si usted lo lee y tiene el tiempo, puede leer este capítulo 24 y se dará cuenta que Dios también los disciplinó a los que no obedecieron al Señor. El conocimiento personal de Dios siempre nos conducirá a tener conciencia de su presencia. Hermanos y hermanas, les recuerdo que Dios siempre está presente, sea que nos percatemos de ello o no, sea que nos demos cuenta o no, Dios siempre está presente. Nuestra conciencia de su presencia es algo muy variable. Por ejemplo, a veces en nuestras reuniones, en nuestras celebraciones, en nuestras fiestas, podemos sentir que Él está muy cerca. Pero a veces estamos lejos y decimos, bueno, yo ahora creo que Dios ni está presente. Les recuerdo que Dios siempre está presente. Y les quiero decir algunas expresiones que están prohibidas por este mandamiento que estamos considerando. Expresiones que Dios no aprueba. Por ejemplo, utilizar a la ligera, ay Dios mío, solo Dios con vos. Otros dicen, ay Diosito, pensando que Dios es tan chiquito, pero tan pequeñito. Otros hablan acerca de Jesús como el colocho. No pueden hacer esto, no hay que tomar a la ligera el nombre del Señor. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es chiquitito? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es el colocho? Por favor, tengamos cuidado con estas expresiones. Dominemos nuestra lengua, no las utilicemos. Aunque todos las utilicen, nosotros no las utilicemos. Ni siquiera para los colores de la obra de Cristo, como el color del Señor rojo, como para algún partido político o para un partido político. Debemos de tener cuidado de usarlo de esa manera. Por favor, recuerde, no utilice la Biblia para cosas como esas. Utilice correctamente la palabra de Dios. O blanco, los santos se visten de vestidura blanca, según dice la Biblia, y decir, bueno, entonces de tal equipo de fútbol. Tenga cuidado con eso. No lo utilice así porque usted está minimizando la obra de Cristo. Las vestiduras blancas de los santos tienen que ver con la obra de la sangre de Cristo, su derramamiento, toda su obra, todo su trabajo para limpiar el alma, limpiar el espíritu de aquel pueblo, un pueblo que se viste internamente de vestiduras blancas. Por favor, piense mejor cuando usted hable del nombre del Señor. Pero en tercer lugar, para terminar nuestro mensaje de este día, ¿por qué no debemos de tomar en vano el nombre del Señor? Porque solo santificando su nombre, es decir, haciendo lo contrario, no tomándolo en vano, sino que solo santificando su nombre se extiende el reinado de Dios en la tierra. Y aquí vamos a algo importante. Queremos que la gente diga, vimos su gloria, pero ¿cómo la van a ver? Cuando nosotros santifiquemos su nombre, cuando dejemos de tomar en vano el nombre del Señor.
Mateo 6, 9 y 10. Jesucristo dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Santificar el nombre de Dios. Santificar al Señor es glorificar su nombre en nuestras vidas. En 1 Timoteo 6:1 dice que cuando alguien no obedece o alguien se queja o está en continua actitud negativa contra sus propios amos, como dice aquí, en aquel entonces habían amos, ¿no? Y la Biblia nos habla acerca de eso con toda tranquilidad. Dice: todo lo que está bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es decir, hermanos, en el lado positivo de esto, ya no debemos de santificar el nombre de Dios, no permitir que sea blasfemado, viviendo vidas que sean acordes a la voluntad del Señor, viviendo vidas que honren al Señor. Así que santificamos al Señor. Santificar al Señor es glorificar su nombre en nuestras vidas. Pero también santificar al Señor es dar un buen testimonio de Él. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dar buen testimonio del Señor. No solamente tenemos que vivir adecuadamente, sino hablar adecuadamente. Dar testimonio aquí tiene que ver con anunciar, con decir, con hablar. ¿Qué dice usted cuando alguien lo ensalza y dice: mira qué bien cómo has criado a tus hijos? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su palabra? Quizás algunos nos sintamos orgullosos diciendo: bueno, porque he sido buen padre, soy buena madre, no ha habido otro como yo, me ha costado mucho. O realmente decimos: ha sido la gracia de Dios que me ha permitido, me he esforzado y me he equivocado también, pero la gracia de Dios ha trabajado para que tenga los hijos que tengo. O cuando usted tiene un matrimonio adecuado, o cuando usted tiene un buen trabajo, o cuando usted es buen estudiante, ¿qué dice usted cuando le preguntan: ¿y cómo es que ha sacado tan buenas notas? ¿Cómo es que has avanzado tanto? ¿Qué dice usted? Aquí es lo que está diciendo: hay que aprovechar todas estas cosas para dar testimonio del Señor. O si usted ha salido de una circunstancia difícil, de alguna enfermedad, y dice: ¿cómo hiciste? Usted tiene que dar testimonio, aprovechar para dar testimonio. Santificar al Señor entonces, dar un buen testimonio de Él, hablar de Él, no avergonzarnos del Señor, sino hablar de Él. Pero también santificar al Señor es conocerle y servirle. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos de los que oyen pueden decir ahora con toda convicción: por la gracia de Dios soy lo que soy? Si usted ha recibido la gracia, entonces, ahora dice Pablo: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. La vida vana es una vida sin esfuerzo, sin trabajo en el Señor. El nombre de Dios es exaltado cuando hay esfuerzo, cuando se trabaja para el Señor, cuando la gracia no es en vano. Si Dios nos ha salvado, tenemos que servirle a Él con todo el corazón. El nombre de Dios nos da peso, o sea, hace que nuestra vida no sea vana, que no ande de arriba para abajo sin sentido, sino que nos da peso, nos da dirección. Hermanos y hermanas, qué bendición servir al Señor, ¿no es cierto? Qué bendición trabajar para el reino de Dios. Qué bendición entregar nuestras vidas, gastar nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestros años sirviendo a nuestro Rey. Eso significa santificar al Señor, servirle, conocerle. Recuerde, cuando le servimos, entonces la gente puede decir: realmente yo veo cómo aman al Señor. Entonces la gente podrá visualizar a Dios en nosotros. La gente podrá relacionarnos con Dios como aquel niño hizo con la señora que le dijo: ¿es usted la esposa de Dios?
Porque lo que él estaba haciendo es pidiéndole a Dios y aquella persona fue respuesta para él. ¿Podrá la gente decir en nuestro derredor, es que sos hijo de Dios vos? ¿Sos hijo de Dios? ¿Podrá decirlo cuando ven cómo usted vive, cómo usted habla? ¿Podrán ellos preguntarle a usted, ¿es usted o eres tú hijo de Dios? De eso se trata, que nosotros relacionemos nuestra vida con nuestro Dios, santificando su nombre. Bendito sea Dios por eso. Las conclusiones de este mensaje quiero dárselas, mi hermano y hermana. En primer lugar, la primera conclusión la cual salta para mi corazón y para el corazón de todos nosotros es: me arrepiento de todo pecado al minimizar al Señor mi Dios, imaginándolo como un ídolo. Muchas veces he utilizado una imagen errónea del Señor. He querido usarlo a mi manera. He usado mal el nombre del Señor y debo arrepentirme. Les invito a que tengamos un corazón arrepentido para no permitir que sigamos con este error, minimizando o tomando en vano el nombre del Señor. En segundo lugar, la segunda conclusión es: voy a buscar conocer a Dios. Con un nuevo entusiasmo estudiaré su palabra. Hermanos y hermanas, busquemos al Señor. Nuevamente, entusiasmémonos con ir a su palabra. No lo veamos el ir a su palabra como conocimiento muerto, intelectual. Es ir a conocer al Dios que se revela en esa palabra. Es conocerlo a Él. Por eso les quiero seguir motivando, permanecer en la escuela de la vida victoriosa, permanecer en la academia, permanecer en el Instituto de Formación Pastoral. Estudien, hermanos, la palabra. Van a conocer más a Dios. En tercer lugar, esperaré que, según sus promesas, se manifieste a mí con su gloria. Como dijo el profeta, se manifestará la gloria del Señor. Yo le digo en esta hora, espere que Dios se manifieste. Si usted está caminando con Dios, si usted dice: Señor, perdóname, según sus promesas, Dios se va a manifestar con su gloria en su vida, en su familia, en su trabajo, en sus negocios. Dios se va a manifestar con su gloria. Créale a Dios, confíe en Dios. Este año Dios se va a manifestar con su gloria. Es más, le digo, esta semana Dios se manifestará con su gloria en su propia vida. Dios hará maravillas en usted. El nombre de Dios se va a manifestar en su vida. Bendito sea Dios. En cuarto lugar, una conclusión importantísima. Voy a hablar a otros de la grandeza de mi Dios, a quien represento en la tierra. Voy a hablar a otros de la grandeza de mi Dios. Voy a testificarles. Voy a hablar de Cristo. Voy a compartir, según Dios me abra oportunidades. Voy a hablar de mi Señor. Voy a decirles a ellos que mi Dios es grande, que aunque yo me equivoco, mi Dios es grande y Él siempre está listo a levantarme. Voy a hablar a otros de Dios. Esa es conclusión de este mensaje. Hay que dar testimonio de nuestro Dios, santificando su nombre en nuestro medio, en donde quiera que estén. Hermanos, para terminar, les exhorto a que honremos a Dios, santificando su nombre, para que la generación de la primera mitad del siglo XXI diga: vimos su gloria. El Señor nos bendiga al santificar su nombre. Oramos al Señor. Padre, que podamos nosotros santificarte en todas las cosas de nuestra vida. Perdónanos por aquellas veces, a veces muchas, en las cuales hemos usado mal tu nombre, te hemos minimizado, no te hemos honrado, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos dejado de estudiar la palabra, creyendo que es un libro de historietas pasadas de moda. No te hemos conocido por la palabra, hemos echado a un lado la palabra. Perdónanos, Señor, pero en esta oportunidad te pedimos que nos ayudes, y nosotros decidimos buscarte más y más en tu palabra. Sé, Señor, y confío que esta misma semana tú vas a bendecir a tus hijos y a tus hijas, manifestándote con tu gloria. Tú has dicho que te manifestarás, Señor, y yo sé que tú te vas a manifestar. Oh Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, dale victoria a tu pueblo. Levántate en victoria, Señor, para bendecir a tu pueblo. Bendícele, Señor. Y Señor, permítenos que esta semana tengamos el privilegio de hablar a otros del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos puedan ver la gloria tuya, Señor, en nuestras vidas. Por tu gracia, por tu misericordia, te lo pedimos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.